Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. En el último amanecer espiritual, hace ya unos 2 días, habíamos compartido sin mucha explicación, prácticamente sin ninguna explicación, una serie de textos del Srimad Bhagavatam donde Sukadeva Goswami le estaba diciendo a Maharaj Parishi diferentes propuestas de adoraciones que la literatura védica ofrece para aquellas criaturas, en este caso seres humanos, que todavía, a pesar de su tendencia adoradora, a pesar de su tendencia a ser siervos, a rendir tributo, a practicar de la adoración o de lo que conocemos como la religión en nombre más común, también conservan ciertos deseos de alcanzar determinados logros que pertenecen al plano de conciencia material, en tanto están relacionados directamente al disfrute individual a través de sí mismo, o sea, a través de obtener cuestiones para sí mismo. Este detalle es importante porque vamos a recordar que el disfrute, desde el punto de vista del plano más sutil o del plano del amor, está derivado del disfrute de lo amado. O sea, se obtiene disfrute mediante el reflejo que se experimenta en el espacio espejo conocido como alma, donde se refleja el disfrute del amado aumentado por la propia capacidad aumentadora del propio sentimiento de amor. Entonces, en la situación de amor puro, la cuestión del disfrute personal y el disfrute de lo amado no es diferente. El uno es el otro, con la diferencia de que el resultante está aumentado. O sea, se aumenta en el que percibe el disfrute. Pero en el plano de conciencia material, que es lo que diferencia esencialmente un plano de otro, la búsqueda de disfrute generalmente está dirigida hacia el disfrute personal, o sea, el satisfacer la necesidad que está presente en tu entidad viviente de disfrute mediante la obtención directa de disfrute personal. Yo obtener disfrute dándome disfrute a mí mismo o haciendo cosas que me dan disfrute a mí mismo. Aunque muchas veces lo podemos ver en la cotidianidad, ese disfrute para mí mismo signifique sufrimiento para otras criaturas, desde las más simples vegetales hasta las más intermedias, los animales, hasta las más complejas, otros seres humanos. Una persona podría decir, sí, pero bueno, también está el sacrificio, el disfrute por los demás, sí, el disfrute de los demás siempre que esos demás sean de alguna forma identificados por ti como cercanos, llámese familia, llámese amigos, llámese personas conocidas, queridas, o llámese simplemente un grupo de personas con el cual tú te identificas, personas pobres materialmente, personas que están siendo explotadas, etcétera, etcétera. O sea, de algún modo vamos a ver una relación siempre. O sea, te preocupas por su bienestar, pero siempre en este plano de conciencia material, siempre hay una relación. O sea, los identificas como algo, ese algo te conmueve y por eso te preocupas. O sea, sigue siendo tú el centro. Si no te conmovieras, si ese tema no se identificara contigo, entonces tú no te preocuparías por esas personas. Esa es la mentalidad básica del plano de conciencia material. En el plano de conciencia espiritual o modalidad espiritual está allí
la tendencia, la preocupación por el bienestar o por la felicidad de lo otro, de lo amado, que en ese caso es todo lo amado, y que ese todo es el propio Señor Supremo, entonces esa es la cuestión. Entonces, cuando todavía existe, hay una, por decirlo así, una competencia, una competitividad en el interior entre la tendencia de rendir adoración, lo cual implica entregarse, y todavía esa entrega no se ha clarificado bien y no se ha realizado en su plenitud y en su pureza, entonces existe todavía un margen ahí donde queremos seguir disfrutando de algunas cuestiones pendientes. Quiero adorar, quiero entregarme, pero al mismo tiempo quiero conservar ciertos disfrutes que todavía, ¿verdad?, me gustan, y eso es normal, es lo normal en este plano. No se debe reprimir eso, no se debe apartar, se debe ir trabajando sobre ese detalle hasta que la propia práctica se va encargando de lo demás en la medida que el sentimiento o la actitud de entrega va estableciéndose por sí misma. Después de dar un sinnúmero de propuestas de adoraciones que dan cada uno un resultado diferente, siempre relacionado al disfrute material en este mundo, desde el más burdo hasta el más sutil, o sea, desde cosas palpables hasta cosas tan sutiles como la fama, esas cuestiones así. Entonces veíamos que Sukadeva Goswami daba una conclusión. Decía que una persona que tenga una inteligencia más amplia, o sea, se refiere a que adorar algo específico que ya de algún modo es un poco trascendental, aceptar la autoridad de eso es algo como regentes de nuestra vida en diferentes áreas, eso ya es un conocimiento que es superior al simple conocimiento material, ya ahí hay cierta inteligencia en ese reconocimiento y en esa tendencia de vida de adoración, pero al parecer no es una inteligencia perfecta ni completa. De hecho, Bhagavad Gita, el señor Krishna dice, esas personas también me adoran a mí, pero indirectamente, o sea, de forma equivocada. O sea, parece que no hay una clara inteligencia todavía. Porque además en este texto último que leíamos, decía Sukadeva Goswami que una persona que tenga una inteligencia más amplia, o sea, hay una inteligencia superior, hay una conclusión superior a ese abanico de adoraciones. Y vamos a ver cuál es, ya lo habíamos compartido. Dice que una persona con una inteligencia más amplia, una comprensión mayor, con una conclusión más nítida sobre el verdadero objeto de adoración, dice que ya sea que esa persona esté llena de todos los deseos materiales, o sea, que aún tenga cuestiones pendientes por satisfacer, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, dice que debe adorar por todos los medios al todo supremo, la personalidad de Dios. Es lógico porque se habla de una inteligencia más amplia, porque después de una profundización reflexiva, meditativa, uno puede decir, bueno, perfecto. Básicamente desde el punto de vista védico, por encima de lo que llamamos la vida cotidiana, se encuentra una serie de leyes, una serie de cuestiones de la naturaleza, del propio funcionar de los cuerpos, ¿verdad?, que se encargan de mantenerse estables para que esa vida, esa manifestación de vida pueda manifestarse, valga la redundancia, de una forma coherente y armónica por un tiempo determinado. Sin esas leyes, sin ese orden, sin ese mantener el orden en todo, desde lo más minúsculo hasta lo más grande, no fuera posible las condiciones de vida, o sea, mantener las condiciones estable. Si hoy la temperatura fuera 0 grados y a los 5 minutos fuera 48 grados y a los 5 minutos después fuera menos 15 grados, no hay forma de, si ahora mismo la Tierra girara en un sentido y de pronto aumentara su velocidad y de pronto la disminuyera, tampoco, o sea, no hay forma de que la cuestión conocida como vida material se desarrollara. Así que necesita de cierta estabilidad, y si hay una estabilidad, hay ciertas cuestiones que se encargan de mantenerla. Entonces, en ese punto el ser humano llega a una conclusión. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Quiénes son? Que vienen los mitos, ¿verdad? Y las cuestiones. Que si es esto, que si es aquello. Pero también ahí los grandes meditadores observaron en un estado de conciencia más profundo la presencia y la existencia de ciertas también chispas vivientes que estaban enfocados en determinadas capacidades un poco superiores, por decirlo así, a las que comúnmente tenemos, y a eso le llamaron los semidioses o grandes entidades regentes administradoras.
Pero también después y hacia eso dirigieron su adoración, empezaron a dirigir su adoración de acuerdo a que se daban cuenta que cada una regía un aspecto, una de las leyes, una de las cuestiones. Y convenientemente el ser humano, bueno, si esta rige esto, yo adoro a esta, entonces me va a ir bien en este sendero, en este camino, en esta cuestión, voy a obtener esto, aquello. Pero los que no se identificaron con nada de eso siguieron preguntándose, bueno, ¿y estas entidades y estas chispas vivientes acaso son independientes o acaso están actuando también bajo cierta ley, bajo cierto orden, bajo cierto mandato? Y así se dieron cuenta en algún momento determinado por otras pistas de que detrás de esas supuestas autoridades había otras autoridades superiores, y así en esa cadena de autoridades llegaron a la primera autoridad. O sea, había una gran autoridad detrás de todo. No era conocida todavía, no era clara, era solamente percibida en un nivel abstracto, o sea, el Brahman, y ahí estaba la verdad última, llamada también verdad suprema. Entonces vino una conclusión. Si esa es la autoridad primera, la autoridad única, y a partir de ahí es que se va derivando una cadena jerárquica y se va diversificando, entonces eso significa que si yo, una vez comprendido eso, dedico toda mi adoración, mi potencial de adoración, de servicio, etcétera, etcétera, hacia esa cuestión primera, todavía abstracta en ese momento, repito, y todavía abstracta para muchos, entonces se debe entender que estoy realizando la adoración completa, porque si adoro a esa cuestión de donde derivan todas las otras cuestiones, entonces todas las otras cuestiones, las conocidas y las no conocidas, van a entrar dentro de esa adoración y van a recibir su parte de adoración por derivación. Y entonces dijeron, esta es la conclusión. El objeto supremo de adoración es aquello conocido como la verdad absoluta, la fuente, el Señor Supremo, el Brahman, como le quieran llamar, aquello que no tiene origen, aquello que no tiene primero antes de él, aquello que siempre es permanente, aquello que no es relativo. O sea, esa es la cuestión. Entonces, esa conclusión, por eso se dice inteligencia más amplia. Cuando la inteligencia se sigue ampliando, se va llegando a esa conclusión. Una vez se llega a esa conclusión, surge lo que llaman el monoteísmo. O sea, la adoración se centraliza completamente, ya no está dispersa, se centraliza. Claro, a partir de ahí se tiene que clarificar, se tiene que aclarar, tiene que ir ganando nitidez, porque en ese momento lo adorado es muy abstracto, tiene que ir ganando nitidez, y ahí después viene la concepción de la personalidad del Señor Supremo, que es una adoración un poco más profunda en el propio ámbito de lo supremo, pero ya un poco más profunda, va ganando en nitidez. Hace poco una persona que vive cerca de casa, en una conversación que teníamos allí en su hogar, de pronto entonces me preguntó que para mí qué significaba que era la espiritualidad. Y esta persona, como casi todas las personas de aquí, de este país de Cuba, por tradición influenciada por la tradición católica y también con una mezcla muy rica en cuanto a otras vertientes, incluso no cristianas, aunque se mezclaron y ya no se sabe cuál es una, cuál es la otra. Entonces esta persona fue educada en un ámbito de adoración, en un ámbito de fe, tienen tendencia de fe, tendencia de adoración, tendencia de recurrir, tendencia de reconocimiento de algo jerárquicamente superior, y esto es fundamental. Sin ese primer reconocimiento no hay posibilidad de espiritualización consciente de la vida, así que ya el que haya esa tendencia en un sujeto, ya eso es aplaudible. Más allá de qué lugar, qué camino en ese momento, cómo está practicando su adoración, ya esa tendencia, ya repito, es aplaudible. No obstante, esa tendencia después tiene que ir ganando en profundidad, en discernimiento, tiene que practicarse de una forma crítica, o sea, de una forma consciente, de una forma discriminatoria, tiene que ir empezando a purificarse en cuanto o utilizando la inteligencia. Entonces esta persona, por supuesto, rinde su adoración, rinde su culto a varios atributos, varias entidades, varias cuestiones donde hay una mezcla de lo que viene de África y una mezcla de lo que llega de acá, de Europa, mediante la Virgen, pero esta Virgen, ¿verdad?, mezclada también con las
cuestiones de África, sus historias, sus mitos, sus legados, los nombres, algunas ofrendas, cuestiones así. Entonces, yo le decía, no te puedo responder de manera concreta a esa pregunta, porque si yo concretizara aquello que no es concretizable, si yo situara dentro de algunos adjetivos y sustantivos aquello que no puede ser nombrado bajo ninguna circunstancia debido a que es innombrable, entonces te estaría quizás conduciendo por un camino erróneo. Lo más o menos te voy a dar algunas pistas de las cuales yo he ido encontrando, y después tendrás que tú encaminarte en ese sentido e ir encontrando el propio sentido, tus propias pistas a tu modo, tu manera, y desde la plataforma en la cual te encuentre. La espiritualidad perfecta, la espiritualidad absoluta, es aquel modo, aquel plano, aquel estado a partir del cual ya no se puede derivar más ninguno como anterior. O sea, allí donde ya no hay un estado superior, de donde no se puede continuar hacia más en ningún sitio. Por ejemplo, usted adora esta entidad y adora aquella, pero al mismo tiempo reconoce que por encima de eso hay una fuerza regente, una fuerza superior, llámese Dios o como se le llame, ¿verdad? Sin embargo, aparte de que usted reconoce eso, sigue rindiendo, dirigiendo su adoración específica más hacia estas entidades que hacia el propio reconocer que usted misma explica de lo superior. Entonces la espiritualidad sería cuando el ámbito de aquello superior, de aquello que no tiene superior. Una vez establecido allí, la conciencia entonces está plenamente en lo que llaman espiritual. A mí la palabra espiritualidad no me gusta realmente en lo profundo, aunque la uso mucho, porque actualmente significa millones de cosas para millones de personas, y por tanto siempre genera una serie de enredos muy, muy grandes. Entonces la uso porque no hay remedio, donde el contexto así lo exige, y es en casi todos los contextos. Pero explicarla es una cuestión que no tiene sentido, porque es una cuestión de experiencia. Claro, el experimentar también es otra cuestión peligrosa, porque entonces, como la persona no tiene referencia, cualquier cosa que vaya experimentando diferente a lo cotidiano y que le parezca asombroso, le va a llamar espiritualidad, ¿entiendes? Y entonces también ahí vemos otro dilema. El punto es el siguiente, que el punto es que yo le hacía ver cómo su tendencia de adoración, que es aplaudible, repito, su tendencia a la fe también es aplaudible, eso, aunque ambas se están realizando todavía de modo a su modo, por supuesto. Nadie puede adorar, nadie puede tener fe en un nivel diferente a donde se va encontrando. Todo el mundo que tiene tendencia adoradora va a adorar, todo el mundo que tiene tendencia a la fe va a tener fe, pero en el sentido y hacia aquello a lo que en su nivel actual de conciencia puede comprender, puede sentir, puede un poco entender y puede situar como objeto adorador. Cuando va transitando hacia unos matices diferentes de conciencia, entonces sigue con la misma tendencia a la adoración, sigue con la misma tendencia a la fe, pero lo adorado va mostrándose de modo diferente. Este mostrándose significa va percibiéndose, porque ahí es donde está la diferencia también. Se va percibiendo, se va comprendiendo, va viendo un acercamiento diferente, y también desde otros ángulos progresivos. Eso es muy, muy importante, porque nos ayuda a cuando encontramos y seguimos una práctica en específico y estemos identificados con ella, a cuando nos encontremos con otras cuestiones, no nos alarmemos mucho o no las critiquemos enseguida, sino que podamos ver si detrás de esa cuestión hay una verdadera tendencia adoradora. Si en esa persona practicante hay una tendencia adoradora, una tendencia que reconoce algo superior, y ese algo superior tiene la tendencia a adorar, a servir a ese algo superior, a tal punto de que pudiera dar su propia existencia, su propia vida por ese algo superior, y esa tendencia además de eso está unida a una fe firme en ese algo superior, a una esperanza, o sea, todo lo deposita
en ese algo superior, ahí tenemos ya la actitud de un siervo. Después una cuestión de categorías de ese algo superior, ir mediante la inteligencia, ir profundizando en ese algo superior hasta que queda completamente libre de toda superficialidad y de todo velo confuso. Pero ya esa tendencia de siervo, ya eso es algo maravilloso y hay que alentar esa tendencia, porque ahí está el camino, ahí está la cuestión hacia la real espiritualidad. Entonces Sukadeva Goswami decía, mira, una inteligencia más amplia, sea que desee esto, que desee aquello. Todavía este desee esto, desee aquello, significa que hay identificaciones con la cuestión del ego falso y todas las cuestiones que de él se derivan. Sin embargo, Sukadeva Goswami dice, sea lo que sea, desee lo que desee. Si tienes tendencia adoradora, si tienes tendencia a reconocer la existencia de algo superior o de cuestiones superiores, entonces mira, dirige esa tendencia hacia lo superior de lo superior. Esto no significa repudia, esto no significa desecha, esto no significa maltrata, esto no significa todo lo demás, no. Esto es una cuestión también compleja, porque muchas veces este tipo de indicación hace que aquello entonces que comprendamos como diferente a eso que estamos adorando, empecemos a desterrarlo, desecharlo, criticarlo, atacarlo. Vienen las hostilidades y cuestiones así, en vez de comprender que se trata simplemente de un intento, la criatura va intentando practicar o ejercitar su sentido de oración, y en ese intento y en el uso de la inteligencia después se irá clarificando eso. Pero es un intento. Esa criatura, en el estado en que se encuentra de comprensión, en la información que le han dado, que ha tenido, ya sea por tradición familiar o por lo que sea, de acuerdo también a sus rasgos de personalidad, de acuerdo a la cultura donde vive, al lugar donde vive, no puede adorar otra cosa sino tal cosa, y no puede hacerlo sino de esa manera. Vamos a recordar que el ser humano, en tanto ser humano como tal, más allá de la cuestión de la potencialidad de acceder a lo espiritual, es una criatura condicionada y es una criatura cultural, es una criatura construida sobre una serie de influencias que lo van modelando, hasta tanto él se encuentra desde ese punto de vista autónomo y empieza entonces a ir filtrando de todas esas influencias y quedándose con el verdadero tesoro. O sea, por sí mismo empieza a reflexionar, pero mientras no lo hace, tiene que actuar de acuerdo a lo que le van entregando. Así que cuando usted ve a un ser humano comportándose de una manera, cuando usted ve a un ser humano también practicando cierto tipo de adoración, recuerde siempre que es la única manera que en ese mismo instante puede realizar, porque es la única que encaja con su conocimiento, con sus tradiciones, con sus tendencias, con sus enseñanzas, con lo que sea. Cuando uno de esos factores o varios de esos factores vayan modificándose necesariamente, entonces su forma de actuar, de adorar, también irá modificándose. Pero esto tiene que suceder de forma coherente, progresiva y natural. No puede suceder por invasión, no puede suceder por colonización. Usted quiere colonizar la forma del otro y de pronto llevarlo a un supuesto modo de adoración superior. No sucede así. Esto es un error, porque lo único que provoca eso es una desestabilización en el desarrollo de esa persona y lo sitúa a veces en la necesidad de crear una apariencia de que sí, cambió, accedió a un plano superior, y eso es falso y eso es muy lamentable. Entonces, alentar a esa persona a seguir en su tendencia adoradora, en su tendencia de fe, e ir proporcionando ciertas cuestiones mínimas de acuerdo también a las características de cada personalidad que le ayuden a seguir el proceso reflexivo progresivo. Eso es importante, es la mejor manera de ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Sukadeva Goswami está hablando aquí de la adoración. O sea, lo más inteligente, mira, es adora al Señor Supremo. Si reconoces que hay un Señor Supremo, entonces adóralo a Él directamente. Puedes preservar en un momento dado las otras cuestiones de las cuales todavía estás
apegada, pero empiece a incluir la adoración a Él. Algunas personas dicen, no, yo lo reconozco, Él existe como superior, pero bueno, yo adoro a tal entidad y a tal entidad, pero a veces en mis rezos, en mis cuestiones, lo menciono a Él. El simple mencionar a algo y al mismo tiempo decir que tú lo reconoces como lo superior, parece un conflicto ahí, porque yo lo menciono, o sea, lo menciona. Si estás diciendo que lo reconoces como superior y lo mencionas supuestamente también como lo superior, entonces ¿por qué simplemente lo mencionas? Si es lo superior, ¿por qué no lo dedicas el gran peso de tu adoración? Aunque después también la dediques a otras cuestiones que están derivadas de allí. O sea, no pasa eso, sino que pasa lo contrario. El gran peso de la adoración la centran en la otra entidad o en las otras entidades. Lo mencionan algo superior, pero no les interesa buscar ese algo superior, no les interesa, ¿verdad? Entonces, la adoración al Señor implica comenzar a conscientemente dedicarle más tiempo dentro de tu tiempo de adoración, de tu práctica de adoración, a ese superior. Buscar más sobre Él, escuchar más sobre Él, oración más hacia Él, a ese superior, irte vinculando más. En tanto, en un principio, necesariamente en muchos casos, se sigue después con la otra cuestión de la vieja forma. Pero en la medida que te vas acercando paulatinamente a la autoridad suprema, en esa medida te va a ir absorbiendo si lo haces adecuadamente. Y la otra forma de adoración no es que se va abandonando, se va perfeccionando, se va trascendiendo, se va comprendiendo que el otro elemento aislado de adoración de alguna forma es una de las cualidades también del Señor, pero que está manifestada o se ha ido manifestando o está guardada en la cultura de la humanidad de una forma limitada y de una forma humanizada, o sea, de una forma llena todavía de ciertas cositas purificables. Ese cambio consciente, esa adoración consciente es necesario. Por ejemplo, en la cultura védica, las personas de familia que necesariamente se les recomendaba que adoraran tal cosa y tal cosa, porque para la salud, para la buena mantenimiento de la familia, para etcétera, etcétera. Esta adoración u ofrendas hechas a estas otras entidades, cantos, no sé qué, no sé cuánto, se hacían una vez primero realizada la adoración a la Suprema Personalidad. O sea, por ejemplo, la persona de familia se reunía para ofrecer incienso, velas, agua, flores, no sé qué fruto, y entonces ya fuera a una entidad determinada o a lo que sea, entonces esa ofrenda se hacía primero a la Suprema Personalidad. Se hacían los mantras, los cantos, la adoración, se situaba la mente y el corazón en la autoridad suprema, y una vez aceptada por la autoridad suprema, una vez sentido en el corazón la gratitud, la gratificación, el gozo de esa aceptación, y uno reconoce que eso ha sido aceptado, entonces a partir de ahí y derivado de ahí, eso se dedicaba, se ofrecía a las otras cuestiones derivadas, llámense entidades, semidioses, antepasados, lo que sea. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito refinado dentro de este tipo de adoración? Es que una vez aceptado la primera ofrenda por el Señor Supremo, entonces esa ofrenda se debe comprender, se ha transformado y el propio Señor está contenido en ella. Entonces, al estar el Señor contenido en ella, cuando usted ya entonces la ofrece a las demás entidades superiores, o como le llamen en cada cultura, o a los antepasados en su recordación, conmemoración, qué sé yo, de acuerdo a la práctica de cada quien, entonces usted lo que le está ofreciendo es la oportunidad de recibir, por decirlo así, al propio Señor. Está dándole la posibilidad a esas otras entidades de también de alguna forma entrar en contacto con el amoroso Señor. Está literalmente predicándoles el amor de Dios, puesto que esa ofrenda ya no es la ofrenda inicial, sino que es el Señor participando de ella, puesto que la ha aceptado precisamente por la pureza, sinceridad del amor con que nosotros la hayamos ofrecido, o en ese caso las personas de esa cultura se la hayan ofrecido. Fíjense la sutileza, fíjense cómo
entonces eso se convierte en un acto de ayudar, contribuir también a que esas demás identidades, autoridades, seres queridos, qué sé yo, qué sé cuándo, puedan también recibir influencias, noticias, cercanías del Señor Supremo. Y en virtud de esa compañía, de esa cercanía, de esa relación que estamos de alguna forma ayudando a proporcionar, entonces van a continuar o a realizar su subsiguiente proceso de purificación o de continua purificación. Y esa es la labor del ser humano en su situación de humano a humano. Contribuir a que toda entidad viviente, que toda chispa viviente que está asumiendo algún tipo de error en los planos de conciencia material pueda de alguna forma volver a entrar en contacto con el amor de Dios y continuar su evolución. Esa es la cuestión. Pero para eso primero hay que ir hacia el Señor Supremo. Y vamos hacia el Señor Supremo, ofrecemos todo al Señor Supremo, y el Señor Supremo en su carácter de aceptación, si es que ha sido, si es que se ha ofrecido genuina y correctamente, entonces se impregna, por decirlo así, en esto, y ese espíritu de amor, bondad, compasión, purificación, verdad, etcétera, etcétera, entonces es trasladado a través de eso hacia otros planos de conciencia, donde hay también habitando otras chispas vivientes conscientes, pero conscientes en ese plano. Se introduce en ese plano allí mediante nuestro sentimiento de amor por esas cuestiones, y allí entonces se introduce la presencia del Señor. Introducir la presencia del maravilloso Señor en el plano consciente de las diferentes entidades vivientes, encuéntrese donde se encuentren, ese es el gran gesto de amor que se puede hacer por toda criatura viviente en el plano de conciencia material. Esa es la verdadera misericordia, esa es la verdadera caridad. Todo lo que vayamos a dirigir hacia otra chispa viviente, llámese deidad, llámese antepasado, llámese lo que se llame, primero debe ser ofrecido al propio Señor en un gesto de reconocimiento como superior entre los superiores, de amoroso entre los amorosos, y de, por tanto, confiando también que esa aceptación, cuando Él lo acepte, si lo tiene a bien hacerlo, va a posibilitar también que su amor y su misericordia, etcétera, etcétera, y lleguen hacia otras entidades vivientes a las cuales o hacia las cuales después vamos a llevar, a ofrecer, a dar, a compartir eso que el Señor ha aceptado. Es una cuestión para reflexionar, seria pero necesaria, y nos ayudará a perfeccionar nuestro sentido de que qué cosa es la ofrenda, qué es la adoración y cómo irla encaminando adecuadamente. Que la gracia y el amor nos acompañe, que tengamos todos un buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.